Sintonizas Radio Indaustu en la 93.5. A continuación, la tertulia de Eusko Ikaskuntza en Radio Indaustu. Bueno, muy buenos días. Un sábado más que queremos darle nuestra bienvenida a la habitual tertulia con Eusko Ikaskuntza, la cita semanal con la Sociedad de Estudios Vascos. En los próximos 55 minutos, ya lo saben, vamos a estar con ustedes José Alberto Pérez en el apartado técnico y quien les habla. Y Tiago Gómez. En cada una de nuestras tertulias ya saben que nos rodeamos de gente interesante que nos habla de un tema que se escoge minuciosamente cada 7 días. Hoy queremos hablar de un tema que seguramente suscita entre muchos de ustedes, entre muchos de vosotros, muchas dudas. Hablaremos sobre los testamentos y también sobre las herencias. Para ello nos acompañan en los estudios de Radio Indaustu dos personas, dos amigos de nuestra emisora que saben mucho sobre nuestro tema del día. Vamos ya con las presentaciones. Tenemos en nuestros estudios a Javier Oleaga, abogado. Seguro, buenos días. Buenos días. Y también recibimos a Vicente María del Arenal Otero, notario. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. En primer lugar, les he visto a ustedes que al llegar a estos estudios se estaban evocando como tiempos pasados, ¿no? Que les recordaba mucho estas estudios. Hemos estudiado en ese colegio, Ah, sí, ¿eh? los dos, con diferencia de edad, Ujú. y estamos bastante vinculados a este colegio de Derecho, a esta Ajá. emisora. Yo he sido incluso, he participado en la directiva, Así, ¿eh? y precisamente en una de las revistas, hoy y ayer, de hace pues 6 años Ujú. o 5 años, hay publicado un artículo que habla del testamento. Así. O sea, que revise. Viene todo hilado, ¿no? Bien, Sí, bien sí, hilado. sí. Yo soy miembro de Escuchar, ¿no? Ajá. Y que son los que me llamaron y. Ajá. Organizadores de estas tertulias que han dado, hay que recordar a nuestros oyentes que los estudios de Radio Indaustu están justo donde está el Colegio de Jesuitas en Indaustu para que pues, la gente se sitúe por qué tantos recuerdos para nuestros invitados. Vamos a comenzar nuestra tertulia definiendo, como siempre lo hacemos, el tema de esta semana. ¿Qué significa un testamento? Para aquellos que todavía no lo tengan muy claro, ¿cuál es el significado de un testamento? Pues un testamento es un terminamiento, ¿no? Un acto jurídico mejor, dentro del cual una persona realiza un proyecto de disposición de sus bienes para después de su muerte. Ujú. Eso es gráficamente un testamento. Es un documento en el cual se plasma qué es lo que uno quiere que ocurra con su patrimonio cuando lo fallezca. Ujú. Además de en relación con el patrimonio, el testamento puede recoger referencias a otras cuestiones no estrictamente patrimoniales, a cuestiones personales, que la ley contempla, como el reconocimiento de hijos, a cuestiones familiares, como el establecimiento de una tutela o de un organismo de previsión en caso de que haya alguna incapacidad respecto a la que el testador quiera hacer alguna disposición, alguna previsión, etcétera. Pero lo normal es que el contenido del testamento se contraiga al patrimonio del testador, es decir, al conjunto de bienes, de derechos que una persona tiene, y el testamento lo que hace es exteriorizar qué es lo que uno desea que se haga con ese patrimonio para cuando uno fallezca. Ujú. Es decir, es un acto que en principio realiza una persona viva, pero que despliega su eficacia virtualmente, única y exclusivamente cuando una persona ha fallecido. Ujú. Porque una de las características típicas del testamento, y esa es una característica que está absolutamente divulgada y conocida, es que el testamento es un acto esencialmente revocable, cambiable, Ujú. modificable, lo cual quiere decir que aunque una persona haga un testamento determinado, lo puede cambiar mientras viva cuantas veces quiera, Cuando les queda. Ujú. porque el testamento cobra su vigencia, cobra su fuerza, cobra su eficacia cuando uno ya no puede cambiarlo, Ujú. cuando uno ha fallecido. Ujú. Hay muchos tipos de testamento, ¿no? Por lo que usted nos cuenta. Supongo que podríamos detallarlos ahora un poquito para entrar en calor sobre el tema y irlos repasando por encima. Exactamente, mira, sí que si uno es experto en esto, Ujú. o es abogado, notario o asesor y conoce la materia o la base legal en la que se regulan los testamentos, se encuentra con una variada tipología, con diversas clases de testamento.
Sin embargo, creo que a nuestros oyentes, el darles una información excesiva sobre los distintos tipos de testamentos, yo creo que les podría inducir a confusión más que darles algún tipo de luz sobre qué es el testamento, sobre para qué sirve y cómo hay que hacerlo. El testamento típico, el testamento al cual se adecua el 99,99%, por no decir un porcentaje superior de los testamentos que se hacen, es un testamento que la ley llama testamento abierto, que es un testamento que se hace ante notario, que es un testamento que a lo largo de esta charla que probablemente vamos a tener, pues explicaremos Javier como letrado y yo como notario, pues cómo se hace. Tienes toda la razón, y que tienes toda la razón, que hay muchos tipos de testamento, lo que pasa que... Me puedes tutear, Sí, tranquilamente. gracias. El testamento típico es el testamento notarial. Ajá. Hay algunos testamentos que son más propios de película que de la realidad, el testamento cerrado, testamentos que son afortunadamente excepcionales, que son testamentos en tiempo de guerra, testamentos que afortunadamente están hoy en día desfasados, como el testamento en tiempo de epidemia, que están legalmente regulados, pero que afortunadamente no tienen hoy prácticamente ninguna virtualidad. Y sin embargo un tipo de testamento que no es frecuente, pero que sí tiene cierta difusión, principalmente novelesca o cinematográfica, que es el testamento que se llama hológrafo o autógrafo. Es decir, un testamento que hace una persona de su puño y letra, redactándolo íntegramente, en su casa, tranquilamente, y que es un testamento que tiene fuerza legal. ¿Qué es lo que ocurre? Que este testamento es un testamento que en la práctica no es un testamento al que se recurre, porque es un testamento que no tiene todas las garantías legales, ni formales ni de contenido, para que al final termine teniendo validez y eficacia. ¿Por qué? Pues porque es un testamento, ese testamento que se llama hológrafo, que es un testamento que tiene que estar redactado íntegramente por la persona que lo hace. Es decir, es un testamento que es nulo por ley si uno lo imprime en el ordenador y se limita a firmarlo, por ejemplo. En segundo lugar, además de esta dureza en cuanto a la redacción, que tiene que estar escrito todo por la persona que lo hace, es un testamento del cual normalmente no queda constancia. Lo cual quiere decir que falleció una persona, ese testamento puede no aparecer nunca, o puede incluso encontrarlo a alguien que no resulte favorecido por él Y deshacerse de él. y deshacerse de él, hacerlo. Y en tercer lugar, además, es un testamento al que la ley, para evitar la inseguridad que ese tipo de testamentos lleva consigo, la ley le priva de eficacia cuando se descubre transcurrido un tiempo, que son 5 años en concreto, desde que una persona fallece. Y además es un testamento, en último término, que el que lo hace no es normalmente una persona que ha recurrido al asesoramiento de un letrado, como el de Javier Oleaga, o que ha recurrido al asesoramiento de un notario, y es un testamento que muchas veces adolece de defectos de fondo y de forma que impiden que al final pueda tener efecto, validez o eficacia lo que una persona dispuso en él. Por eso este testamento, que excepcionalmente pues, es un testamento que existe, o mejor, es un testamento que existe y al que excepcionalmente se recurre, es un testamento al día de hoy prácticamente simbólico. El testamento en el que la gente está pensando es un testamento que se llama abierto, testamento ante notario, que tiene muy poco que ver, por cierto, con la imagen que aparece en películas, en novelas, como un acto absolutamente retórico, etcétera, y como luego tendremos ocasión de explicar, Javier y yo, es un acto, el otorgamiento del testamento, absolutamente normal, riguroso, pero con las solemnidades mínimas exigidas por la ley para que tenga plenitud efectos. Pero la gente sigue haciendo, es decir, la gente hace el testamento, o a la gente le sigue dando un poco de reparo, porque parece que cuando alguien se pone a redactar un testamento es porque ya teme un poquito, ¿no? Estar pues un poco acabando su vida. Yo no sé si ese miedo se lo podremos quitar alguna vez a los ciudadanos. Yo creo que ese miedo ha habido en algunas zonas, no en otras. Ah, sí, un miedo Porque por zonas de... tú has hablado de testamentos, Ujú. que es la base, pero también les has dicho algo de sucesiones, o Ujú. de suceder, de herencias. Así es, así es. Y en el País Vasco, los testamentos, hasta cierto punto, quedan por poder comisario, virtud del cual se cede a otra persona el derecho de designar herederos o la distribución de los bienes. Ujú. Pues aquí lo que coincide es que lo que dice
mi compañero, pues Vicente, es muy exacto y sabe muchísimo del tema. Y lo que es de ley, o sea que no cabe tener aplicaciones. Otra cosa sería si por la aplicación de un testamento surge alguna discrepancia, pero no en una exposición inicial de aquí. Y eso de ese temor o no temor, pues hay que tener en cuenta que en Vizcaya, en la zona forada, que es la Tierra de Llana, que no es el tema de hoy, porque es complejo, pues se otorgaban capitulaciones matrimoniales. Era frecuentísimo otorgar capitulaciones matrimoniales. Y las capitulaciones matrimoniales que se otorgaban cuando se casaba la gente con 23 años, o la chica 18 o 20 y el novio 30 o 32 o como fuere, ya otorgaban un testamento, luego no tenían ningún miedo más o menos de morirse. O sea, que no existía tanto esa preocupación. Hoy en día cada vez hay menos ese miedo, esa prevención, ¿no? De que es el último, porque como bien ha dicho Vicente, se puede ir cambiando. Hay mucha gente que dice, Constantemente. bueno, no, así cambias. Y es más, en este artículo de la revista del colegio que había aparecido, lo que se decía, y se insistía, porque es lo que le puede interesar a todos los oyentes, es que el testamento se revise incluso y se otorgue cada 10 o 15 años, se revise, y probablemente cada 15 años las circunstancias del causante que se dice que va a morir Han cambiado, pues ¿no? han cambiado mucho, porque se casa, porque tiene hijos, porque no tiene hijos, porque Tiene más por bienes, un tiene motivo, menos, lo que sea. sí, por lo que sea. Y entonces y yo creo que ese recelo pues No existe ya tanto. no No existe está nada. tanto, no. No sé si te coincides. Yo coincido, ¿no? Yo creo además que estamos evolucionando hacia lo que yo denominaría cultura de la previsión. Es decir, que la gente cada vez más joven adopta medidas que antaño se reservaban solo a gente muy mayor, porque antes solo la gente muy mayor pensaba que algún día uno se iba a morir. Pero sin embargo la cultura de la previsión hace que ahora la gente, cada vez con menos edad, pues organice su futuro y no solo otorgue testamentos, sino que otorgue capitulaciones matrimoniales, que haga seguros de vida, figuras que hace años pues estaban vedadas, o estaban mejor limitadas solo en la práctica a gente de determinada edad o con determinado estatus económico. Y mira, no hace falta tener un patrimonio importante para tener una cultura de la previsión que comporte que se haga un seguro de vida o que se haga capitulaciones matrimoniales o testamentos. Yo, antes de venir aquí a esta entretenida charla que estamos teniendo, por lo menos todos los que estamos en la mesa, he consultado cuántos testamentos se habían hecho en España en el año 2003. Una estadística del Consejo General de Notariado que es el órgano máximo de los notarios en España. Y el dato, pues, la verdad es que no era acertado, yo creo, ¿no? El dato es curioso. En el año 2003, en España se otorgaron 580.898 testamentos, de los cuales en la comunidad autónoma del País Vasco se otorgaron 30.799. Se desglosan en 16.500 en Vizcaya, 4.077 en Álava y 10.292 en Guipúzcoa. Es un número importante. Es decir, pensar que cada año en el País Vasco Estos son los nuevos testamentos, o sea, se añaden a los que ya exactamente, que cada año hay 31.000 ciudadanos que otorgan testamento, pues es un porcentaje importante. Sobre la base además, que como muy bien ha dicho Javier, aunque el testamento es esencialmente revocable, no es normal revocarlo todos los años. Es decir, que el periodo en el cual uno se piensa las cosas antes de revocarlo, pues suele ser normalmente dilatado en el tiempo si es que se llega a revocar. Es decir, que el número de personas que han otorgado testamento en España y en la Comunidad Autónoma del País Vasco, pues es importante, es importante. Lo que ocurre es que como muy bien desde fuera de la esfera jurídica has vislumbrado tú, Iker, el hacer testamento da un poco de miedo. Primero hay de mal sí, sabor, ¿no? de recelo. Primero un recelo que podríamos llamar sociológico, porque yo creo que el refrán ojos que no ven, corazón que no siente, hace que mientras uno no hable del testamento parece que uno no se va a morir. Bien, lo cual es una banalidad absoluta, ¿no?
Pero además de por este argumento sociológico que queda o no existe, hay gente que no quiere hablar no quiere hablar de nada relacionado con la muerte por un temor absurdo, también hay cierto temor a hacer testamento porque se considera que existen unos obstáculos que impiden a un ciudadano normal hacer testamento. Obstáculos, por ejemplo, pueden ser que la gente se piensa que para hacer testamento hay que hacer un inventario de todos los bienes que uno tiene y que claro, que si los bienes cambian, la composición del patrimonio cambia, si no cambia de piso, pues hay que cambiar testamento. Y que caramba, vaya lío. Hay también un argumento de decir, hacer testamento además es que será carísimo. Pues no voy a hacer testamento porque seguro que va a hacer testamento, vamos, me supone un esfuerzo económico descomunal. Y en tercer lugar hay también una nebulosa de conocimientos o mejor de creencias incorrectas de que haciendo testamento pues a lo mejor resulta que alguien le hace la administración tributaria o lo que sea termina adquiriendo un conocimiento excesivo del patrimonio de cada uno. O sea, pues ninguna de esas tres cosas. La tercera no se me había ocurrido, pero es una razón Sí. La más gente interesante. sí, la gente no quiere exteriorizar lo que tiene y a nadie, ¿no? Entonces, a esos tres temores, a esas tres causas de temor injustificado, yo creo que hay que desmontarlas. En primer lugar, para hacer testamento no hace falta hacer inventario alguno de los bienes. Simplemente hay que querer hacer testamento. ¿Sí? Hay que ir al notario y manifestar la voluntad de que se quiere hacer testamento, pero no es necesario para nada ni llevar las fotocopias de las escrituras de los pisos que se tengan, si es que se tienen, ni llevar para nada el arqueo de la hucha que se tiene en casa, ni llevar para nada justificantes bancarios de las cuentas que se puedan tener o de las deudas que se hayan contraído. Para nada. Es decir, no hay que demostrar lo que cada uno Nada. tenga. Nada. Porque el testamento lo que contempla normalmente es una suerte de distribución de patrimonio en atención a cuotas indivisas o partes del patrimonio. Es decir, uno le puede decir, yo quiero dejar a mi esposa, a mis hijos, con los límites que luego veremos, una tercera parte de la herencia a uno, o una tercera parte a cada uno, o una tercera parte para los dos. Pero no hace falta decir, no, yo tengo esto y quiero dejar esto. Es decir, el inventario no es necesario. Tan solo es necesario cuando hay algún bien concreto y determinado que le quiere dejar a alguien. Por ejemplo, Iker, si tú tienes un coche y tienes 3 hijos y resulta que 2 tienen coche y unos no tienen coche, pues puedes decir en tu testamento, yo tengo un coche y quiero que mi coche vaya para un hijo que no lo tiene. Para el hijo que no lo Que tiene. no lo tiene. Bien. Pero no es necesario que hables del coche si no quieres dejar el coche concreto a un heredero concreto. ¿Pero qué ocurriría si yo no hablo de Sería para todos sus herederos por partes iguales. Ajá. Bien, el segundo criterio, o el segundo motivo un poco absurdo que retrae a mucha gente el otorgamiento del testamento es el coste. La gente puede pensar que hacer un testamento cuesta la intemperata. Y no perdona que asuma en este momento, Iker, el papel de presentador. Te voy a preguntar a ti, ¿cuánto crees que cuesta hacer el testamento? Pues lo he pensado cuando he traído el guión. De hecho, es una de las preguntas que tenía prevista, pero es que no me puedo imaginar. No. Pero imagínate, vamos a suponer, Ahí me va. perdón, no te voy a hacer contestar. Y nos va, la audiencia, yo creo que además estará sonriendo en este momento, nos va a perdonar el cine. Vamos a suponer que viene a hacer testamento el hombre más rico del mundo, vamos a ver, Bill Gates debe ser, ¿no? Venga, Que estupendo. tiene un patrimonio de cientos, de miles, de millones de euros, incluidos incunables, comprados de Leonardo da Vinci, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y Bill Gates, o la notaría de la de Bilbao, la de Oñati, o de la Una notaría de media. Madrid, todas cobramos lo mismo, Ah, sí. y dice, Estupendo. quiero hacer testamento. Muy bien. ¿Cuánto le va a costar al señor Bill Gates hacer el testamento disponiendo de su herencia a favor de los pequeños Gates, sus hijos o de su mujer? Pues no llega a 7.000 pesetas. No llega a 7.000 pesetas. No llega a 7.000 pesetas. No llega a 45 euros. Hubiera dicho mucho más. Claro, claro. Que es lo que hubiera dicho Iker, la mayoría de nuestra audiencia, Sí. que ahora, haciendo las tareas domésticas o simplemente leyendo la prensa matinal, ya caramba, le hubiera dicho mucho más. Pues no, cuesta mucho más. Hacer testamento cuesta eso, pero sin embargo, hasta que la gente piense que cuesta mucho más, para que se retraiga a hacer testamento, Para que la la idea idea de se le 7.000 ocurra. para 70.000, pues ya es un coste importante. Y en último término, respecto el tercer argumento que quizás retrae un poco a la gente a la hora de hacer testamento, que es el que, ¿quién se va a enterar de lo que tengo, etcétera? Hay una creencia de que haciendo testamento incluso
poniendo en el testamento los bienes que uno tiene, pues alguien se va a terminar enterando y alguien, incluso Hacienda, por ejemplo, Se pues puede meter mano, se ¿no? puede meter mano. Bien, nada de eso es así. Primero, porque no hay que declarar los bienes que se tienen, y segundo, porque afortunadamente, como luego explicará con la extensión que sea necesaria el experto Javier Oleaga, aquí en Vizcaya, cuando una persona fallece, si los herederos son su esposo o sus hijos, no hay que pagar una sola peseta de impuestos. Aunque en el testamento declaremos ser propietarios del estadio de San Mamés. Por lo tanto, ese temor a que poniendo en el testamento los bienes que vamos a tener, que ya digo que no es necesario, vaya Hacienda a entrar y nos vaya a pagar un sopapo, perdón por la expresión, pues también hay que desmontarlo. Tampoco es cierto que haciendo testamento se pagan menos impuestos, porque como te digo, eso podía ser históricamente, hoy en día, en Vizcaya, la Diputación Foral de Vizcaya, como que es la entidad que tiene la capacidad normativa originaria para exigir impuestos, ha determinado que las herencias, cuando los herederos sean los hijos, los padres o los cónyuges, no pagan impuestos. Y por lo tanto, ya podemos decir en el testamento que somos propietarios del estadio solamente y que se lo dejamos a alguien, para que ese alguien sea hijo nuestro, padre nuestro, esposa nuestra, no pague la sola peseta de impuestos. No, le haga pedido la palabra. Sí, porque yo no soy notario y por eso quería decir esa cuestión. Efectivamente, el testamento que más se utiliza es el abierto, que es cuya casa va a ser, y mejor dicho, pues ya lo ha dicho Vicente. Ya se ha adelantado él a decir que hay otros tipos de testamento comunes o bien especiales o lo que fuere. Puede la gente heredar sin que haya un testamento porque la ley ya sin nada. Cualquier trámite que haya que hacer para suceder en los bienes de una persona, cuando esa persona no ha otorgado un testamento abierto, es muchísimo más caro que la vida de un notario otorgar. Precisamente, a los abogados nos ha venido mucha gente que diciendo pues que no tenía testamento su padre o su abuelo, bueno, los residuarios. Y le hemos prestado nuestro trabajo ante los juzgados antes para hacer todas esas cuestiones. Pero solamente con que la asociación de herederos implica unos anuncios en el periódico, en los boletines oficiales, más el trámite, más el tiempo que tardan los juzgados y en otros organismos oficiales, es larguísimo y es muchísimo más caro. Es más, se ha abreviado parte de esa creación de herederos a exacto, porque la línea descendente, y Vicente me corregirá, o colateral, o eso, también ahora lo pueden hacer los notarios desde hace unos pocos años, para mí pocos años, no sé. Pero que efectivamente, si alguien tiene el recelo de que hacer un testamento es caro, que se dé cuenta que, claro, que hacer un testamento, el notario le va a cobrar a él ese dinero. Pero como voy a hacer un testamento, con un testamento no legal, los herederos van a pagar cantidades, a ver, tampoco es de arruinarse, ¿no? Pero cantidades más importantes. sí, 5 o 10 veces más, o bueno, más, y con profesionales de un tipo y de otro, y anuncios, lo que digo, entonces, todos tienen su tramitación prolija y claro, que no es cosa de mencionar testamento por testamento, porque entonces a la gente, pues no. Bien, me van a permitir, mis invitados, un momento para la publicidad, volvemos a la vez. Sintonizas Radio Indauchu en la 93.5. En Herri Ratia Radio Indauchu queremos que tú seas el protagonista. Por eso, tus dudas, sugerencias y peticiones las puedes enviar al email radioindauchu@herri-irratia.com. ¡Te esperamos! Radio Indauchu sigue con nosotros.
Iker Gómez y Nayara Ballesteros se mantienen al tanto de toda la información vizcaína. Escúchala. Contamos con hombres, evidentemente, que están en ese compromiso. La comunicación era fundamental en la convivencia. Bueno, Lo queramos o no, las mujeres necesariamente tenemos que seguir exigiendo. Es verdad que a veces es mejor dormir bajo un tejado con goteras que al aire libre. Si te vayas a dejar una cola, es ir un poco por el atajo. Es verdad. Lo que estaría bueno es que no se engañara a nadie. Aceptas a Robles. Ahora estábamos a citas. Si quieres Robles, está por aquí el diputado de las públicas. Ya lo sabes, todas las opiniones en Radio Indauchu 93.5. Síguenos. ¿Cómo sonaría Herri Ratia en China? Por otra parte, a mí me parece impagable la existencia de un partido que defiende la dictadura del proletariado. Es decir, no solamente no debería ser prohibido, sino debería ser subvencionado. Alguien que viene del Jurásico es algo a mantener. ¿Y en Etiopía? Gaukiko polizismo dugu ona ere bai. Orain goizean lehen ordua hauetan intza eta beheraino dizente eta ora basura pixkatzea gaurra bizua bai. ¿Y cómo sonaría Herri Ratia en Estados Unidos? Ez da ene gehiago dagoela, baizik eta arren portzentaiaek ene portaera bat hartzen du. Hori da, bai. Arren ugalketa aparatu aldatu egiten da, hori da ondorio nagusiena, eta ondorioz, ar gutxiago edo egotean, populazioa jetxi egiten da. Hori da. Pues eso, que como aquí, www.erri-irratia.com. Y que suena en China, Etiopía, Estados Unidos, Rusia, Australia. Después de estos minutos para la publicidad volvemos. Recuerden nuestras tertulias con Eusko y Cascunta. Este sábado estamos hablando del testamento, de cómo se hace, de qué pasos hay que dar. Para ello estamos con Javier Oleaga, que es abogado, y con Vicente María del Arenal Otero, notario. Dos personas que saben y mucho sobre nuestro tema del día. Nos hemos dedicado en la primera parte del programa a romper un poquito los mitos, ¿no? Las ideas preconcebidas que tenemos los ciudadanos a la hora de quizás postergar la idea de hacer un testamento. Yo tengo otra pregunta, y perdonen mi ignorancia, no sé si hay alguna edad límite para poder hacer el testamento, es decir, si pues Alberto, nuestro técnico, y yo la podemos hacer hoy, porque claro, yo supongo y espero que nuestros bienes gananciales vayan subiendo, o por lo menos cambiando, ¿no? A lo largo del tiempo. Supongo que también tiene que ser un engorro para el notario, para el encargado de ir cambiando el testamento cada X tiempo. Vamos a ver, no hay ninguna edad máxima para hacer testamento. Vamos a ver, Ni mínima tampoco. Mínima sí. Supongo que los 18 años. Mínima sí. No, sorprendentemente no son los 18. Vale. Se puede hacer un testamento abierto ante notario siendo menor de 18. No es frecuente, pero es posible. Para hacer el testamento, si que nos hablaba antes, autógrafo, etcétera, el límite es la mayoría, el límite mínimo es la mayoría. No hay ninguna edad máxima. Vamos a ver, el único requisito que hay que cumplir por parte de quien quiere hacer testamento para hacer el testamento es tener capacidad. Es decir, ser una persona que sea capaz de expresar su voluntad. Y esta capacidad se puede tener o se puede perder con independencia de las edades. Es decir, gente que tiene una minusvalía psíquica que le impide expresar su voluntad no puede hacer testamento, cualquiera que sea su edad. Porque el único requisito que la ley exige que tiene que tener el testador es tener capacidad. Y tan siquiera exige a quien quiera hacer testamento que tenga patrimonio. Es decir, uno puede nombrar herederos a determinadas personas y el día que falte resultar que no tienen ningún tipo de bien o que su patrimonio es negativo, que tenga deudas. La única condición que tiene que cumplir es tener capacidad. Y el notario es responsable de que quien comparece ante él para probar testamento tiene la capacidad legal necesaria para probar testamento. ¿Qué capacidades hace falta? ¿Saberse logaritmos o hace falta saber cuáles son los afluentes del río Volga? En absoluto. Capacidad normal y corriente para manifestar al notario en su presencia. Mire, yo quiero nombrar herederos a fulano, mengano, perutano y nada más. Como digo, no es necesario, y lo reitero, el hacer un inventario de bienes. El testamento es esencialmente revocable, lo reitero. Por lo tanto, esta voluntad expresada del notario es una voluntad que se puede alterar o cambiar cuando se quiera. Hay una cuestión
que preocupa especialmente a los esposos, a los cónyuges, cuál es si uno de los cónyuges puede cambiar el testamento sin contar con el otro. Porque claro, lo estadísticamente frecuente es que en un matrimonio vayan juntos los dos esposos, los dos cónyuges al notario, a hacer testamento. Y en condiciones normales, salvo la figura del testamento mancomunado, excepcional, que conoce Javier y que quizás de eso él hable luego, que es un testamento en virtud del cual dos personas pueden firmar su propio testamento, los dos conjuntamente en el mismo documento. Lo normal, lo más práctico, lo más correcto por razones de todo tipo, es que cada uno de los esposos firme un testamento independiente, pero que firmen testamentos iguales. Y la duda que suelen tener los esposos, la perplejidad, es decir, oiga, señor notario, ¿y puede esta cambiar el testamento suyo sin que yo me entere? ¿Puedo yo cambiar mi testamento sin que ella se entere? La respuesta es que claro que sí. Porque una de las, porque una de las características del testamento es que es un acto personalísimo. Si usted, Iker, si tú, Iker, coincides con tu esposa, con tu mujer, con tu pareja, de hecho, a la hora de hacer un testamento, y quieres hacer lo mismo que ella, tu voluntad será libre y será independiente y será coincidente con la de ella. Sería injusto que si tú cambiaras de voluntad, tuvieras que contar con ella para cambiar la forma de disponer sobre tu propio patrimonio. Es decir, lo que no puede un cónyuge, porque la ley no lo permite, es cambiar el testamento del otro. Pero el propio, claro que sí, claro que sí. Lo contrario, y ese es uno de los inconvenientes del testamento que luego, sobre el que luego hablará quizás Javier, que es el testamento mancomunado, lo contrario, es decir, condicionar de alguna forma el que uno pueda cambiar su testamento a lo que diga otro cónyuge, el otro esposo, o tener que notificarle el cambio al otro esposo, supone adoptar unas cautelas que en el fondo van directamente contra la esencia del testamento, que es la propia libertad del otro. Y el testamento, los esposos lo hacen iguales si piensan igual, pero cada uno hace el suyo. Y cuando dejen de pensar igual, cada uno puede cambiar su testamento sin necesidad ni de contárselo al otro, ni de que el otro tenga que cambiarlo. Esa es la grandeza del testamento, que permite disponer del patrimonio de uno libremente, de la forma que se quiera, según se cambie de opinión y cuando se quiera, y ante cualquier notario. Es decir, que si quieres hacer testamento ante un notario determinado de cualquier población, si tú quieres cambiar el testamento y ese cambio de testamento te asalta estando de vacaciones en Canarias paseando por la playa, puedes ir al notario de ese pueblo de las Islas Canarias en cuya playa estás de vacaciones y cambiar el testamento allí. Es decir, que ni tan siquiera tienes la limitación de tener que cambiar el testamento ante el mismo notario ante el que has hecho un testamento anterior. Y vamos a ver, y este notario, imaginemos, en Canarias, ojalá sea allí, ¿cómo consigue el primero o el anterior de los testamentos? Es que no es necesario. Por ley, el testamento siguiente, o sea, siempre va a ser el último en fecha el que valga, ¿no? El testamento siguiente anula al anterior, salvo que en el último diga lo contrario. Por lo tanto, todos los testamentos que se otorguen sucesivamente anulan a los anteriores. El testamento Iker, que tú habías otorgado en Canarias, alterando el que habías otorgado un día en Bilbao, será el testamento que deja tu herencia. Y para cambiar el testamento en Canarias, no le tienes por qué decir nada a tu esposa, novia, pareja de hecho, que se ha quedado en la tumbona en la playa pensando que había ido a comprar una Coca-Cola en lugar de cambiar el testamento. Y con todas estas normas y todo, yo creo que supongo que habrá muchos ejemplos de picaresca, ¿no? Porque así somos también. Pero, picaresca no. Lo que ocurre es que cada uno dispone de sus bienes. De sorpresas, quiero decir. ¿Cómo que? ¿Sorpresas? Mira, sorpresas pocas. Así, ¿eh? Sorpresas pocas. Sorpresas, la experiencia me demuestra que sorpresas pocas. Sobre las sorpresas, lo que puedes considerar sorpresas, se ven venir. Es decir, lo que no es frecuente, Iker, es que si una persona mantiene una relación estable, normal, de familia, de matrimonio, de pareja o convivencial con otra persona, y tiene unos vínculos afectivos consolidados, y ha hecho testamento el mismo día de contenido análogo, lo que no es normal, no es frecuente, no es estadísticamente lo usual, es que una de las personas cambie y decida nombrar heredero pues a Sharon Stone o al hombre del tiempo en lugar de su pareja. De hecho, perfectamente. Pero no es normal. ¿Qué es lo que ocurre? Que si esa relación convivencial con tu mujer, con tu pareja de hecho, con tu persona unida, que forma la unidad convivencial contigo, se deteriora, pues cambias el testamento. Pero sorpresa ninguna. Estamos hablando de sorpresas. ¿A qué edad se recomiendan ustedes que entonces que hagamos el testamento? ¿Cuáles suelen ser
las causas para que alguien se anime a hacer un testamento? Las causas yo creo que es el hábito de que los bienes queden bien ordenados. Es más, he traído por nuestra educación jesuítica Alguien muy documentado, Javier Olea. un catecismo que, bueno, catecismo muy de la Universidad Popular del padre Reynoso Villariño, Sociedad SJ. Se cita en la edición que yo tengo, en la página 35, hablando del cuarto mandamiento de la ley de Dios, honrar padre y madre, dice, a la fe del Santo Evangelio: has hecho testamento y dejas arreglados tus negocios, de suerte que no haya después disensiones. Y efectivamente, este es el gran problema de no hacer testamentos, que hay unas discusiones tremendas. También habiendo testamento, suele haber discusiones, lo cual da lugar a que los abogados pues tengamos trabajo, ¿no? Pero sin testamento es peor, y ya estaba recomendado incluso en el catecismo el otorgar testamento. Sí es cierto que el testamento, aunque sea, yo les llamo testamentos de espejo, cuando van los cónyuges o las parejas a la notaría y otorgan el mismo testamento, en la que la única variación es que dice comparece el varón, comparece el otro, y estoy casado pues con el otro, pero luego es igual porque les trata de dejar a los hijos más o menos iguales, etc. Mi experiencia profesional sí ha advertido que, como bien dice Vicente, son escasísimos los cambios, y cuando se ha cambiado, la inmensa mayoría del cambio siempre lo ha hecho el varón, apenas la mujer. El varón es peor persona para estas cuestiones que la mujer. Bueno, es un dato a tener en cuenta. Está listo. Incluso, por otros motivos, y como anécdota, en el pueblo de Vizcaya, en el año 1407 y 1926, en el testamento del peligro de muerte, se exigían 3 testigos, que actualmente también se exigen, pero antes una de ellas tenía que ser mujer, porque la configuración a que podían ser dar lugar los varones vestidos que estaban todos ellos juntos en el monte de pastores y tal, podía ser tremenda, mientras la mujer no estaba. O sea, eso lo suele decir repetidamente porque suele ser eso. Respecto, ya tocó de pasada porque, como es cierto, lo mejor es que cada uno haga un testamento abierto y ordenado, es lo más limpio que es. No obstante, pues por cuestiones ancestrales, en Vizcaya se ha admitido el matrimonio mancomunado, que está prohibido en el Código Civil. Pero también se ha dado, en la última legislación se ha dado cierta libertad y dice que cualquiera de ellos podrá cambiar siempre que avise a la otra parte que ha cambiado. Con lo cual, ese testamento mancomunado que teóricamente se puede hacer, y en las notarías, pues no pasa de ser un testamento, como yo le llamo, chivato, porque no tiene que ser otro. Y para eso queda mucho mejor y más práctico, más eficaz y más económico y más de hoy en día el que se otorgue conjuntamente un matrimonio en la que se guíen los bienes a los sucesores en la forma que ellos hayan convenido, porque los cambios luego son, como he dicho antes, y ya he dicho Vicente, son rarísimos, salvo que cambien las circunstancias de vida y los cónyuges se hayan dejado de ser cónyuges y lo que fuere, ¿no? Que todo. Es la imagen que Pero bueno, otra cuestión muy curiosa. Los bienes y testamento, no hace testamento, algo que estamos hablando de eso, pero conmigo yo, a la gente que dice, es que usted ha dicho, ha hablado de sus bienes, de su posición o tal. Bueno, una cosa primero. Cada ciudadano, cada persona, tiene su propio contenido, su propia requisitos, o su propia exigencia para hacer un testamento con arreglo a su persona. Es rarísimo que dos personas coincidan, porque depende que esté casado, que no esté casado, que sea él, sobre todo si tiene sobrinos, como sobrinos, etcétera. Pero dicen, es que no tengo nada, no dejo nada. Pues sí, nada. Pero yo creo que en España hay una afición desmedida a las loterías y juegos de azar, etcétera, etcétera. Y yo no en ese momento, pero si salimos a la calle seguro que todo el mundo lleva una bonoloto, un tal, cual, lotería, incluyo entre ellos. Bueno, y le toca la lotería. Digo,
se muere al día siguiente, lo cual está al alcance de cualquiera. Sí. Pues va a tener fortuna, ¿no? Sí. Sí. Esa es una Claro, variante. sabéis que cuando uno ha muerto, ya lo que pase después, allá, ¿no? No sé, pero bueno, de todos modos, pues, si uno tiene más afección, pues, o por un amigo si es soltero, o por, no sé, o por el cónyuge o pareja que tenga, eso, y le quiere favorecer, etcétera, etcétera, pues, que no se olvide, que en ese momento también puede dar lotería, algo que es muy frecuente jugar a la lotería. Pero si se podría dejar tipificado, dejo No, todo el dinero que yo tenga, no, puede ser porque 10 euros lo ha dicho antes Vicente y puedes repetir lo mismo. Sí, eso sí, es decir, tú instituyes herederos en tu testamento a determinadas personas para lo que tengas el tiempo fallecer. Sea poco o mucho. Y si pasa de ser como gráficamente, claro, y como gráficamente ha dicho Javier, si resulta que cuando haces el testamento es poco, pero como el notario te ha cobrado poco y te sobra una calderilla, bajas al abonoloto abajo, echas el abonoloto y pasas a tener mucho, ese testamento es perfectamente válido. Es una especie de traje que se adaptará al físico que exista de tu patrimonio en el momento del fallecimiento. Y la apertura del sobre, porque eso lo hemos visto en las películas. Claro, alguien fallece y luego viene lo que viene. Esa es una vez. Es como se muestra Las en la... censuras de las películas pueden tener bastantes criterios. Una de ellas es el no hacer ver o no transmitir a la gente que jurídicamente se viven en esos ambientes de película. Y eso es una realidad tenerla. Porque para abrir el testamento, a ver, explicará Vicente que tiene más traje y también los abogados tenemos, pero Vicente, cuando se va al despacho del notario normalmente pues, a adjudicarse los bienes, etcétera, etcétera, sobre todo inmuebles, porque con inmuebles ya no hace falta, hace falta una serie de requisitos. Entre ellos, el certificado de últimas voluntades, que no te lo dan hasta pasados 15 días del fallecimiento. Bueno, y ahora te seguirá Vicente con... Es que hay una imagen periodística y distorsionadora. Periodística no, es de película. No, Perdona que me refiero. perdona, Iker, perdona, no voy a decir porque no me gusta criticar a alguien que no se pueda defender en el mismo momento en el que yo lo critico. No te voy a decir el medio en el que ha aparecido, no hace medio impreso, gráfico y de grandísima difusión, según su propia estimación en la OJD. Sí, no sobre contrastará. el periódico habla. Bien, se hablaba en un suplemento de el disgusto de una ciudadana, una tal Cristina o Cayetana, cuando se abrió el testamento. Bien, eso es impresentable sociológicamente. El testamento no se abre. Eso es un trasunto mal hecho de la realidad del derecho anglosajón americano, donde las cosas pueden ser así. Eso aquí no es así. La gente tiene la imagen de determinados cuadros clásicos de un monarca haciendo testamento rodeado de señores barbudos y con rictus serio, el monarca en sus últimos momentos con cara pálida, el notario una persona distante, rodeado de unos cuantos auxiliares. Eso no tiene nada que ver con el otorgamiento del testamento. Ni tan siquiera es necesario, desde hace ya muchos años, que haya testigos para otorgar el testamento. ¿Qué es lo que ocurre? Que las películas nos hacen tránsito también, incluso los anuncios, este reportaje que tú, Iker, conoces porque estás muy puesto en todo, incluso los anuncios hacen tránsito de una imagen arquetípica y que la gente te llega a discutir que no es verdad, de un señor muy serio notario delante de varias personas, algunas de ellas posiblemente con imagen frívola, dando lectura a un supuesto testamento de un fallecido en el que el beneficiado resulta ser alguien que no se lo esperaban los demás. Ese acto de la lectura no tiene nada que ver con lo que ocurre en la realidad en el derecho occidental. El testamento no se abre. Cuando una persona hace testamento en una notaría, se lleva una copia a su casita. Y cuando resulta que una persona ha fallecido, mediante un procedimiento muy sencillo, que quizás explicarlo aquí desbordaría los límites de la expresión, pero sencillísimo, los herederos terminan teniendo el convencimiento que un determinado testamento, convencimiento legal, habiendo cumplido los requisitos legales, que un determinado testamento es el último. La copia de ese testamento, ni tan siquiera hay por qué ir a buscarla a la notaría, porque la puede tener en su casa guardada en el armario la propia persona que ha fallecido. Y no hay acto de apertura distinto de que ante un testamento que cumplido los requisitos legales para determinar cuál es el último, se determina que es el último, se coge y se lee. Ni más ni menos. ¿Qué es lo que ocurre? Que la imagen que tenemos cinematográfica de película y periodística
no coincide con esos parámetros que te estoy explicando, porque al igual que ocurre con el ejercicio de la abogacía, que estamos acostumbrados a ver cómo se ejerce en las películas americanas, y por desgracia ninguna película nacional refleja cómo se ejerce la abogacía en este país, y yo llego como conclusión que la gente piensa que la abogacía en nuestro país se ejerce, Javier lo podrá corroborar, como se ejerce en Estados Unidos, y no tiene nada que ver. Vale, eso nos pasa a los periodistas con la serie de Telecinco también. Claro. Nos ha pasado a todos. Claro, y con el tema del testamento pasa lo mismo. Claro. Entonces, se generan unas especies de arcanos, de terrenos oscuros, de miedos, que lo único que hacen es no recrear que la gente haga testamento, sino crear un aura de inseguridad respecto de la figura, que habla muy poco a favor de la propia figura. Hacer testamento es algo tan sencillo como que tú dices, llames a una notaría, digas, yo no quiero hacer testamento, vayas allí con tu carnet de identidad, hables un rato con el notario, te redactan un documento, te lo explican, lo lees, lo firmas, y santas pascuas. Y santas pascuas. Y has terminado, pagas las 7.000 pesetas, y cuando la providencia te llama a rendir cuentas, y que sea dentro de 150 años, los herederos, cumplimentando unos trámites sencillísimos, sabrán cuál es el último testamento que tú has hecho. Y cuando tengan físicamente ese testamento, que puede estar incluso en la biblioteca de tu casa donde lo guardaste, lo leen, y ese es el testamento. No hay, y punto. Y punto. Que es lo que hay que hacer después es otra historia. Pero el acto solemne de la lectura del testamento, con la gente enlutada, no tiene nada que ver con eso. Precisamente para eso habíamos convocado esta tertulia, para desmitificar un poquito todos esos miedos, para allanar un poquito el camino y que la gente pues sepa que hacer testamento pues no es nada ni excepcional, ni terrible, ni difícil, ni caro, y eso que hemos hecho. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a nuestros dos invitados por haber venido hasta los estudios de Radio 8. Javier Oleaga, abogado, muchísimas gracias por acercarse a nuestros estudios. Vicente María de la Arenado, notario, gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Nosotros, como decimos, se nos acaba el tiempo, una semana más, nos marchamos, pero no sin antes recordarles que Eusko Ikaskuntza ha organizado para los días 3, 4, 5 y 6 de mayo el segundo seminario internacional Euskal Herria Mugas Gairi sobre investigaciones recientes sobre la presencia vasco-navarra en el mundo. Un seminario que contará con dos sedes paralelas, una presencial y otra virtual. La jornada principalmente se desarrolla en la Facultad de Historia de la UPV en Gasteiz, pero tendrá también presencia en Vizcaya. El 5 de mayo se celebra la jornada desde Artea en la sede del Archivo del Nacionalismo Vasco. A las 5 de la tarde comienza el seminario con una visita guiada al Archivo del Nacionalismo Vasco y posteriormente Eduardo Jauregui y Claudio Meaz ofrecerán sendas conferencias sobre la presencia vasco-romana en el mundo. La asistencia es libre y para consultar el programa completo pueden visitar la página de Eusko Ikaskuntza, ya saben, www.euskoikaskuntza.org. Hasta el próximo sábado. Ez dakigu nola igaro trena zerarteko denbora luzean garai batean ezagunak zitzaizkigun lekua orain erabat arroz agertzen zaizkigu eta gustoko bagenituen ametsei uko egin beharra libre izaten ez dakigulako gorrotatzen gaitu haizea izitza laburra da ekintza guztietan agian maite dugu agian asko maite dugu baina gure amorioa zenda badezakegu ez idatzita dagoen liburuareko bidea da agian maite dugu agian asko maite dugu baina gure amorioa horregari zenda badezakegu ez idatzita dagoen liburuareko bidea da
Agian maite dugu, agian asko maite dugu, baina gure amorioa horrela izen da badezakegu. Ezerez idatzita dagoen liburu bateko aurkibidea da. Agian maite dugu, agian asko maite dugu, baina gure amorioa horrela izen da badezakegu. Ezerez idatzita dagoen liburu bateko aurkibidea da. Zaindutako arosak irekitzen baitira lurrean, leiopean, armairu txikietan. Agurrezko izak bailiran, eta bihotzak oso oskorra den txori hori, infinituaren ilusioa batzen du. Azkenean nekeak bere ganatu gaitu, ez dakigu nola igaro trenan zeharteko. Denbora luzean, garai batean ezagunak zitzaizkigun lekuak, orain erabat arroz agertzen zaizkigu. Eta gustokoa genituen ametsei uko egin behar da. Libre izaten ez dakigulako borrotatzen gaitu haizeak. Bizitza laburra da ekintza guztietan. Agian maite dugu, agian asko maite dugu, baina gure amorioa horrela izen da badezakegu. Ezerez idatzita dagoen liburu bateko aurkibidea da. Agian maite dugu, agian asko maite dugu, baina gure amorioa horrela izen da badezakegu. Ezerez idatzita dagoen